Amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo. Paso a ustedes. Vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a hacer la oración para dar apertura a la clase de este día. Amantísimo Dios y Padre, en esta tarde nos sentimos contentos, alegres por las bendiciones que de ti recibimos, por la vida, por la familia que nos das. También te queremos pedir, bendito Dios, que nos asistas con tu presencia, que tu santo poder inunde nuestra vida. Y Padre, sea de bendición esta clase para nuestros alumnos, a los cuales, Padre, les bendecimos desde la distancia. Sea tu mano de poder sobre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a a compartir pantalla, a poner la presentación para la clase de hoy. Muy bien, el día de ayer estuvimos trabajando todavía con la fase de conceptualización y la fase de cultivo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fase de lanzamiento. Bueno, en esta fase de lanzamiento ya prácticamente ya es el proceso de iniciar la iglesia. Y aquí es lo que llamamos como el desafío más emocionante. Hasta este momento, este, una enorme cantidad de trabajo, pero aquí, hasta esta parte, los resultados no son visibles. La fase de cultivo es muy importante, ha sido muy importante porque con la fase de cultivo, lo que solamente hemos producido es un núcleo de personas que tienen la misma visión para ver establecida la nueva iglesia. Y este grupo núcleo tendrá que asegurarse de que varias cosas estén en su lugar antes de un lanzamiento público. Así que las siguientes. Primero, seleccionar un lugar de reunión. Vamos a hablar de eso más adelante. Elegir un nombre apropiado de la nueva iglesia. Empezar las reuniones de grupos pequeños y también establecer un proceso de asimilación. Así que lo más importante es encontrar un lugar de reunión. Las iglesias que inician, las nuevas, tienen la tendencia de edificar demasiado pronto y muchas veces logramos un demasiado pequeño y no estamos pensando en grande. Y a veces tenemos que tener paciencia para conseguir algo mejor. Así ha pasado en la mayoría de las iglesias que conozco. Debieron haberse dado la oportunidad de conseguir un terreno más grande, un lugar más adecuado, pero a veces por la premura nos precipitamos y escogemos siempre un lugar demasiado pequeño. Cuando pasan los años, nos dimos cuenta, ¿y por qué no escogimos aquel lugar que está mucho mejor? Pero ya es a veces demasiado tarde. Así que en la actualidad usan diferentes tipos de lugares para reunirse. Y estos incluyen desde eh, eh, préstamos de escuelas, es decir, a veces salones de clases que son prestados cuando a veces en algunos países lo permiten. Por ejemplo, aquí en México no es tan fácil que uno pueda conseguir una escuela para tener reuniones de tipo religioso. Al menos que sea una escuela de tipo particular y que esta más con el sistema gubernativo, o sea, con el gobierno educativo. Eh, También se escogen salas de conferencias en hoteles. Hay iglesias que procuran hacer desayunos en hoteles y les prestan el salón. Al hotel le conviene porque están consumiendo alimentos y tienen a veces ese tipo de horarios, pero es demasiado, demasiado caro. Es de invertirle demasiado dinero. Por otro lado, edificios para actividades comunitarias prestan el local de reuniones sociales del municipio, pero a veces es muy difícil conseguirlos. O se consiguen teatros que han estado desocupados o abandonados y se pueden a veces rentar ese tipo de lugares, teatros, o centros de recreativos, centros de recreación. Por lo regular, la mayoría, como lo hemos visto, cuando vimos
el fundamento bíblico, empiezan en casas de familia. Pues nosotros acá en Pie de la Cuesta, Acapulco Guerrero, estamos iniciando una nueva iglesia. Ocasiones a veces también se ocupan salones de fiesta. Aquí donde nosotros vivimos, a la vuelta hay un salón de fiesta. Que los domingos una iglesia renta ese salón de fiesta, porque no tiene lugar de reunión. Y ahí empezaron a hacer sus cultos y como es domingo en la mañana, pues casi las fiestas se hacen por la tarde, por la noche, entonces tienen la oportunidad de conseguir salones de fiestas en ese tipo de lugares y por esos horarios. Así que con bastante frecuencia se puede disponer de diferentes tipos de lugares de reunión, ya sea que se pueda pagar un alquiler demasiado módico. Recuerden que como la iglesia va empezando, y a veces los ingresos, cuando es una iglesia madre que patrocina, que está apoyando, pues está pagando la renta. Me ha tocado, por ejemplo, en Estados Unidos, iglesias grandes abrir en otro lado otra congregación porque los hermanos vienen manejando 2 o 3 horas y entonces buscan abrir una nueva iglesia y rentan edificios para poder tener ese tipo de cultos. Pero siempre se busca un alquiler módico. Así que la nueva congregación debe de contar con recursos económicos para la adquisición de un edificio. Criterios para seleccionar un lugar de reunión. Hay que tener en cuenta, o seleccionar un edificio adecuado, hay que ver algunos criterios. Número uno, hay que tener en cuenta el tamaño de la congregación que se calcula para la etapa inicial. Si, por ejemplo, la meta es tener 200 personas en la reunión de lanzamiento como resultado de las campañas de evangelización, del trabajo de grupos familiares, del sistema que ustedes quieran, pero si el espacio es totalmente inadecuado, muchos no regresarán. Uno por no hay espacios, están muy apretados, hay mucha conglomeración, es decir, está incluso hasta para tener lugares de sanitarios u otras cosas que son importantes para la etapa inicial. Entonces, hay que ver cuál es la meta, cuál es el número, y depende de la meta, del número, entonces vamos a buscar también el tamaño. Segundo, el aspecto del edificio es importante. Quizás un edificio, si este edificio, aunque está muy sencillo, pero si está ordenado y está bien pintado, con colores tenues, con colores claros, colores que brinden tranquilidad, este, están bien iluminados, tienen buena luz natural o también tienen buena iluminación artificial, tienen baños limpios. Los visitantes se van a sentir cómodos y estarán dispuestos a regresar. Los edificios tienen que ser accesibles, es decir, a la manera de cómo llegar. Deben de estar bien ubicados. Entonces, el edificio que se vaya a rentar debe estar en una zona que sea bien conocida para la gente y que tengan fácil acceso o en automóvil o en transporte público, que les quede cercano y que sea de fácil acceso, sobre todo en horarios de tarde, noche o horarios nocturnos, que sean calles bien iluminadas, que sea accesible para el transporte, es decir, buscar accesibilidad. Cuando esto no es posible, pues se pueden superar algunas de las dificultades valiéndose de mapas, letreros, anuncios que diga a tantos metros o a tanto de distancia está la iglesia de Dios. Y se ponen ahí letreros para que la gente se pueda ubicar y que también puedan verlo con accesibilidad. Número 4, el espacio educativo de la congregación. Por ejemplo, si en nuestra iglesia ya establecemos la escuela sabática, tanto para adultos como para jóvenes o para niños, entonces necesitamos tener un espacio adecuado para los diferentes grupos y para que se puedan impartir las diferentes clases. Número 5, la nueva congregación se reúne en espacios que otros usan el resto de la semana. Por ejemplo, si se van a rentar escuelas, si se van a rentar salas de conferencias, es imprescindible entonces contar con espacio para guardar
una puerta, un lugar donde se pueda tener con llave las cosas que son parte de la iglesia o son de llevar y traer. Es decir, que no podemos dejar nada allí porque en la semana ocupan ese lugar y se pueden perder los objetos importantes como ya sean micrófonos, bocinas, o teclado, o instrumentos musicales. Entonces, si son de llevar y traer, está bien, o si no hay, porque no hay un espacio donde guardar. Así que este tipo de arreglo requiere que tengamos sillas y luego también estos sean guardados. Número 6, una buena imagen o al menos una imagen neutral en la comunidad. El que el edificio por alguna razón u otra tenga mala fama es algo difícil de superar. Es decir, si una de las razones, por ejemplo, es que está en un lugar peligroso, en una zona altamente insegura, donde ha habido crímenes, donde ha habido asesinatos, donde hay robos, hay asaltos, gente será reacia a concurrir a ese edificio, a ese lugar, más cuando vaya a oscurecer o más cuando ya sea de noche. Entonces, es bien importante considerar esta parte de la seguridad. 7, la ubicación del lugar de reunión, que es temporario, es importante, al menos por dos razones. La primera es la ubicación del edificio en relación con el grupo entre el cual se va a trabajar. El lugar de donde son las personas. Y vamos a tener esa proyección para que también ese edificio se pueda hacer permanente. Por el momento es temporario porque lo tenemos en renta, pero estamos pensando que ahí cerca del lugar tenemos que comprar un terreno. Y apenas, bueno, hace no mucho, así nos pasó en la nueva congregación que se plantó y donde mi familia, mis hijos asisten. Empezaron primero en casa. Cuando ya no pudieron estar ahí, se pasaron a casa de otro hermano, muy cerquita del lugar, casi que a unas 2, 3 cuadras. Entonces la gente estaba ubicada que casi era en el mismo lugar. Pero de repente, entonces, en la casa de los hermanos hubo problema con los vecinos, porque a veces por el ruido, el acomodo de los vehículos, de los hermanos que llegaban. Entonces, el asunto pues que los se tuvieron que mover y se fueron como a unas 3 o 4 membresía, perdieron personas. Y entonces se le dijo, cada vez que está pasando, la gente no está viniendo porque tiene que tomar doble transporte, porque está muy escondido, porque aunque no les están cobrando nada, le están prestando el lugar no está ni apropiado y está lejos y necesitan ustedes moverse, pero ya, porque si no, la gente va a dejar de venir, como ya dejó de venir casi la mitad. ¿Qué pasó? Que entonces compraron un terreno cerca y la gente volvió a regresar cuando ya se establecieron allí. Entonces, vean que cuán importante es que si se tiene un lugar temporario, lo importante es de que se ubique en el mismo lugar para no perder a las personas. El uso de planteles temporarios. Un plantel temporario no es tan conveniente como el que ya pertenece a una congregación, pero a veces, pues tiene que ser algo temporario. Y, pero es un medio excelente para lograr un fin. Porque a la medida que la iglesia va creciendo, a la medida que la iglesia crece, si se fortalece como iglesia en lo económico, en lo financiero, va a ir también teniendo experiencia y también va a ir desarrollando entradas de dinero, no solamente con los diezmos y las ofrendas. En el caso de que yo les platico de la misión de la iglesia de Dios donde va mi familia, empezaron a vender comidas, se hacían preventa de comidas y entonces se hacía la preventa y y en tal día que se hacía la venta de comidas ya nomás se repartía. Ya se hacía una preventa, ya sabían cuántos platillos eran los que se iban a vender, de tal manera que no perdían materia prima, sino que se hacían todos los platillos que se habían
de alimentos, empezaron a tener bastante dinero para comprar su terreno. O sea, hay muchas maneras incluso de ir haciéndose de recursos financieros. Pero en esta etapa inicial necesitará un tipo y tamaño de edificio, de lugar, que llene sus necesidades. Porque si tiene grupos de edades como niños, adolescentes, jóvenes y adultos y ancianos, usted se va a emproblemar si solamente renta un solo espacio. Hay que tomar en cuenta que va a repartir por grupos para que estudien a través, si va a poner la escuela sabática, a través de grupos de los niños, por edades y también de adolescentes y jóvenes. Así que en esta etapa inicial hay que buscar un edificio que llene esas necesidades, pero no comprometa sus recursos al punto que usted se quede sin fondos para el personal y los programas y la publicidad. Porque miren, si nosotros empezamos a gastar más de lo que entra, nos vamos a ver en muchos problemas. Porque no solamente se requiere para tener el pago de la renta, sino se requiere para lo demás, porque hay que incluso pagar servicios, agua, luz, drenaje, lo que sea, que son gastos extras, material de limpieza, material de papel higiénico para los sanitarios, para la cocina, etcétera. Entonces, siempre, este, va a haber otras necesidades para los programas. Podemos quedarnos sin fondos económicos. Hay que también prever esa parte de no comprometer todos los recursos. Durante la etapa intermedia, la congregación puede buscar ya un edificio más grande. Si va empezando, bueno, va empezando y el edificio no va a ser tan grande, va a ser pequeño, una casa de un hogar, de una familia, pero en la medida en que vamos creciendo y vamos comprando más sillas, entonces ya vamos pensando en que ya no va a ser la fase. Damos un edificio un poquito más grande. Cuando esta llega, va a ser una etapa un poquito más permanente. Y aquí ya podemos trazar planes para el tamaño de edificio que nos permita lograr nuestro potencial. Para ese entonces, ya la congregación tendrá que tener alguna solvencia financiera que ya le permita comprar terreno y empezar a construir para el futuro. Y evitar el error que ya dijimos hace un momento de comprar algo pequeño, algo reducido y que al rato no sea de mucha utilidad, porque la iglesia va a multiplicarse, va a crecer y vamos a necesitar más espacio. Para ponerle nombre a la iglesia, hay que escoger un nombre apropiado para la nueva congregación. Y esto es extremadamente importante. Va a ser nuestra carta de presentación con las personas, con la comunidad. Y muchos creyentes que ya tienen años en la iglesia, que son muy sentimentales y van a estar pensando en nombres bíblicos o en nombres de iglesias que recuerdan desde su niñez. Y, y los nuevos creyentes pueden tener una impresión totalmente distinta. Es decir, fíjense cómo de una generación a otra, las percepciones, son diferentes. Hay algunos nombres que tienen implicaciones incluso negativas, que confunden a las personas o que para los nuevos creyentes no significan absolutamente principal. A la que debemos someternos para responder es a quién estamos tratando de impresionar. ¿Quién es con el nombre de la iglesia? Si principalmente estamos tratando de complacernos a nosotros mismos o de complacer a nuestros hermanos en la iglesia, entonces cualquier nombre está bien. Pero si queremos que el nombre comunique algo a la gente de afuera, a la gente nueva, a los inconversos, que se sientan atraídos a venir a la iglesia, entonces tenemos que tenerlos en cuenta a ellos para seleccionar el nombre apropiado. Y con esto en mente, entonces vamos a ponerles las siguientes sugerencias. Primero,
no seleccionen nombres bíblicos desconocidos como la iglesia Silosh, la iglesia Pisgah o iglesia Moriach. Y sí, son nombres bíblicos, pero ¿qué comunican a la gente de afuera? Que saben de Moriach. No saben la historia de Moriach, no saben que en Moriach, en ese monte, Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, un ángel se lo impidió, pero él iba con toda la fe de sacrificar a su hijo. Pues la gente de afuera, Moriach, pues no comunica nada y corremos el riesgo de dar la impresión de que es una secta en la que estamos tratando de introducir a la comunidad. A veces cuando es una iglesia que está única en la ciudad, pues en la iglesia de Dios en Oberá, iglesia de Dios. Pero nosotros, aunque la asociación es la iglesia de Dios, ¿a qué templo vas? Bueno, yo voy al templo fulano de tal. Y aquí todos tienen príncipe de paz y tienen nombres así medios sugestivos. El segundo error que hay que evitar. No pongan a su iglesia el nombre de la calle en que se encuentra actualmente el edificio. Si el nombre de la calle es el nombre de un héroe de la patria, que por ejemplo aquí en México sería Benito Juárez o Miguel Hidalgo. Vamos a poner, la iglesia Miguel Hidalgo o la iglesia este, eh, el, o, o el nombre de una batalla, porque a veces las calles tienen el nombre de una batalla, de una guerra. La batalla 5 de mayo, aquí es muy famoso, es en México, la batalla 5 de mayo, sí, la batalla de Puebla, una batalla que se llevó a cabo contra los franceses. Sí, aquí tiene sentido, pero no vamos a poner el nombre de la calle. Cuando las iglesias se mudan a otro lugar, tienen el gran problema de decidir conservar su nombre o cambiarlo a fin de no confundir a la gente. No podemos llevarnos el nombre de 5 de mayo, Benito Juárez, y no vamos a cambiar de lugar. No, hay que considerar también ese segundo error. Tercer error, no use el nombre de una comunidad si tiene un significado que es un detrimento al nombre de la iglesia. No podemos decirle, porque la comunidad donde vamos a hacer se llama campo de batalla. Y nosotros vamos a poner la iglesia comunitaria, campo de batalla, porque así se llama el nombre de la comunidad y no el campo de batalla, que proyectan un significado con el cual la iglesia no se quiere identificar. No queremos identificarnos con algo bélico, con algo de la guerra. También nombres como iglesias pies hermosos. Porque somos una iglesia de puros evangelistas. Y hablamos, los pies hermosos de los evangelistas. Iglesia pies hermosos. Iglesia visión celestial. Iglesia refugio de Reina Valera. ¿Qué Reina Valera? Aunque sabemos de la Biblia, pero no vamos a poner iglesia refugio de Reina Valera. O iglesia puerta de las ovejas. O iglesia ciudad de refugio. O iglesia Monte Sión. Y aquí tenemos nosotros en nuestra localidad el nombre de Monte Sión, Monte Hermón, Monte Oreb, Monte Sinaí, y creemos que a lo mejor no son los mejores nombres. O iglesia Romanos 8, hablando del capítulo 8. O iglesia Hechos de los Apóstoles o Hechos. Pueden significar algo para la congregación, pero confundimos a los de afuera. Los nombres que repercuten negativamente en la imagen de la iglesia deben de ser evitados. Cuarto, tampoco no sea un nombre demasiado largo. Algunos grupos quieren incluir toda su declaración de fe en el nombre. Nombres como Iglesia Bíblica Santificada Gracia Soberana. O Iglesia con fuego sanador, corazón limpio andando en la palabra. O Iglesia Amor, Fe, Esperanza, Poder y Libertad. Puede ayudar a los de adentro a saber su posición, pero los de afuera se sentirán repelidos, confundidos y no va a ser nada atractivo. Quinto, no le ponga a su iglesia un nombre que signifique algo solo para la presente generación.
la generación que vive hoy. Hay que tomar en cuenta que vienen generaciones en el futuro. Y pues vamos a poner un ejemplo. Una nueva congregación le puso a su iglesia un nombre en honor a un misionero que admiraban mucho y la llamaron Iglesia en Memoria de Anderson. La verdad, eran pocos los miembros que lo habían conocido de manera personal a ese misionero. Y más importante aún, la gente en la comunidad no tenía idea de qué tipo de iglesia se trataba, de qué se trata esa iglesia. Iglesia en Memoria de Anderson. No, no, no. Entonces tenemos nosotros, si no queremos tener ese tipo de problemas, entonces podemos usar Iglesia de Dios, entre paréntesis, séptimo día. Si no queremos ponerle ningún otro nombre más que el de la organización, es mejor. Y ya la gente identifica, la Iglesia de Dios séptimo día que está en la colonia o en el fraccionamiento fulano de tal. Pero no es parte del nombre, es solamente identificar el lugar. Criterios a seguir. Primero, hay que hacer una lista de posibles nombres y pruébelos enseñándoselos a personas de afuera, pero dentro del grupo entre el cual trabajarán. Es decir, si tenemos nosotros gente que simpatiza, que está llegando a la iglesia, pero es que es gente de afuera todavía, no están bautizados y apenas están llegando, y les pedimos, oigan, ¿cómo perciben ustedes este nombre que queremos ponerle a la iglesia? ¿Qué piensan? ¿Es un nombre que entienden, al cual reaccionan positivamente, al cual tienen simpatía del nombre? El nombre da calidez y les anima a asistir a los cultos, tan solo el nombre. Este, Nosotros batallamos un poquito también con el nombre, pero algo que nos llamó la atención a la hora de seleccionar el nombre es de que las personas que estaban llegando, las personas nuevas y que se están bautizando, estaban sanando, no solamente espiritualmente, sino que estaban sanando físicamente. Veíamos milagros en las personas que estaban sanando, personas que llegaban mal de salud y que a medida que estaban en los cultos, oramos por ellos, los ungíamos, empezamos a ver cómo Dios empezó a operar cambios en ellos. Y entonces, a la hora de decir, ¿cómo le vamos a llamar a la pequeña misión que están haciendo? Y todos coincidieron, el Dios que sana, el Dios que sana. Bueno, entonces, se identifican por ese lado. Entonces, siempre hay que seleccionar un nombre que ayude a la gente a identificar su iglesia. Piensa en un nombre que llame la atención de la gente en el grupo en el cual trabaja. Tercero, seleccione un nombre breve. Es importante notar que la gente tiende a recordar mejor los nombres breves y atractivos que largos y confusos. Decía una hermana, porque un sábado estábamos estudiando en la escuela sabática y ella es nueva, está llegando con su pareja, está llegando a los cultos. Y entonces dijimos, hermanos, pues como la misión, Dios sana, Yahvé Rafa, Dios el que sana. Y dijo ¿a poco así se llama la misión? Tengo ya algunas semanas viniendo, no sabía que así se llamaba. Todavía no le ponemos el letrero. No, todavía no la estamos publicitando por la parte de afuera, pero ya estamos pensando en poner ya una lona, un letrero, y entonces están las puertas abiertas y la gente camina y pasa por ahí y escucha las alabanzas y todo. Pero es bien importante que el nombre sea breve. Cuarto, preste atención a la imagen del nombre y logotipo de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Entonces aquí tengo la fotografía en la imagen. La imagen, el mundo, Iglesia de Dios y de Iglesia de Dios, entre paréntesis, séptimo día. Entonces, este logotipo, este es a nivel nacional, lo tenemos a nivel nacional y en nuestras iglesias, en la mayoría, en las que yo he visitado, lo tienen por fuera y lo tienen por dentro. Tienen el logotipo y tienen la imagen de que la gente puede identificar e incluso ya en México ya están
las oficinas generales de la iglesia están dándoles el código de colores. ¿Qué colores deben de tener las fachadas? Los mismos colores en todo el país, de que tengan los mismos colores. ¿Sí? Entonces, la manera de cómo incluso es parte de la imagen y el nombre. Como estamos en la parte de lanzamiento, empiece reuniones de grupos pequeños o grupos familiares. Y este es uno de los métodos más eficaces utilizados a través de los siglos. Como ya vimos nosotros, en la parte del fundamento de evangelización. Lo vimos en el fundamento bíblico, pero también en el fundamento de evangelización. Uno de los métodos más eficaces entonces es a través de grupos familiares, que son grupos pequeños en donde se comparte la palabra de Dios en las casas, en los hogares. Y entonces ahí podemos mirar la cita bíblica que ya leímos, Hechos 2, 41 al 47, que allí en Hechos 2, 41 al 47 está toda la dinámica del grupo pequeño y sus características de la iglesia primitiva, que tenían las 5 funciones más importantes: adoración, edificación, evangelización, comunión y servicio. Repito, las 5 funciones están allí englobadas del verso 41 al 47. Adoración, que tiene que ver con la alabanza, que tiene que ver con la edificación, porque dice que ellos permanecían unidos, pero en base a edificación cristiana, porque ellos estaban recibiendo la doctrina de los apóstoles. Y comunión, comían el pan juntos todos los días. Evangelización, compartían la palabra y el Señor agregaba a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y servicio, compartían las cosas que tienen en común y no había necesidad en los demás. Entonces, ahí estaban las cinco funciones de la misión. Muy bien, hasta aquí tienen preguntas. Estamos en esta primera parte de lanzamiento. Vamos a ver la segunda parte. Pero hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy bien, mi hermano, muy entendible todo. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Bien, bien, vamos muy bien. Gracias. Recuerden que vimos en las clases pasadas en la fase de conceptualización y luego la fase de cultivo. Pero ahorita ya estamos en la fase de lanzamiento. Ya estamos buscando el lugar, poniéndole el nombre, etcétera, ¿no? Estamos en esa parte. Ok, voy a poner en la siguiente presentación. Permítame compartir pantalla. Muy bien. En la fase de lanzamiento 1, que ya vimos en la parte de escoger el lugar, si rentamos, si compramos terreno, todo lo que es la proyección de la fase de lanzamiento, hasta el nombre del lugar, todo eso ya lo vimos. Y ahora vamos a ver fase de lanzamiento 2, que tiene que ver ya con la reunión, eh, con la nueva iglesia. Métodos de estudios bíblicos. Los estudios bíblicos son exactamente lo que el grupo necesita. Tenemos nosotros que pensar en la gente nueva, en la gente que está llegando. ¿Qué se requiere? Primero, adquirir los materiales impresos y capacitar a los líderes. Es decir, con qué material vamos a estar trabajando para impartir los estudios bíblicos? Si tenemos que de trabajar con grupos familiares, entonces hay que tener todas las lecciones de grupos familiares. Todos. Y vamos a ver más adelante en los cuadernillos, ¿no? Pero estas lecciones. Pero los líderes deben estar capacitados para compartir el mensaje. Así que
tenemos incluso que diseñar los estudios bíblicos a fin de trabajar en las necesidades específicas del grupo, de la gente que está llegando. Y también hay que empezar a nivel en que ellos lo necesitan. Entonces, sugerencias sobre la manera como estos estudios pueden ser diseñados. Vamos a poner algunos ejemplos. Si queremos nosotros estudiar la Biblia capítulo por capítulo, entonces nuestra metodología puede ser el sermón expositivo. El sermón expositivo vamos a exponer, y aquí podemos tener varias opiniones, ya sea que empecemos con el Evangelio de Juan o con el Evangelio de Marcos. El Marcos tiene 16 capítulos. Entonces, también con Marcos se puede trabajar tan solo para predicar el capítulo 1. No, hombre, podemos sacar hasta 8 sermones, solamente del capítulo 1. Y y yo les digo porque yo así estoy trabajando. Estoy trabajando en la pequeña iglesia que estamos levantando. Ellos reciben cada semana, sobre todo los viernes, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y saben ellos que el sábado estamos estudiando escuela sabática y les obsequiamos el cuaderno de escuela sabática a todos y estamos estudiando con ellos. Y las escuelas están muy buenas que ellos lo están entendiendo bien. Pero, por ejemplo, la metodología de capítulo por capítulo, en este caso el Evangelio de Juan, vamos a estudiar un capítulo por semana, si se puede. Si no, les vuelvo a decir, del mismo capítulo, podemos sacar hasta 7 u 8 sermones. Y cuando ellos están estudiando el Evangelio y vamos paso a paso, ellos saben con anterioridad qué versículos tocan, qué capítulo toca para estudiar. Y también se van a enfocar en las preguntas que se van a tratar. Ellos van a sentirse con menos temor e incluso, como les dejamos tarea, le van a preparar mejor su lectura, su estudio, para poder participar a la hora del sermón que toca esa semana. Tenemos que indicar qué capítulo deben de leer antes de la reunión. Y se les puede dar a los estudiantes una serie de preguntas que sirvan como una guía de estudio. Y las siguientes preguntas serían las más apropiadas. Número 1. ¿Quiénes son las personas clave en ese capítulo? En ese capítulo. Por ejemplo, si están viendo Juan capítulo 3, bueno, ahí la persona clave, ¿quién es? Nicodemo, porque es Nicodemo el que busca a Jesús. Es Nicodemo. Entonces hay que ver. Y fíjense que de esa charla que Jesús tiene con Nicodemo surge el 3:16, que es el texto de oro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces fíjense que ese capítulo 3 es muy interesante del capítulo de Juan. ¿Qué enseña Jesús aquí en ese capítulo? ¿Qué enseña de Jesús? ¿Qué enseña de Jesús en ese capítulo? Tercero, ¿qué enseña sobre el modo como nos podemos nosotros relacionar con Dios? Si en ese capítulo 3 de Juan está hablando, si tú quieres ver el reino de Dios, entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Ahí está enseñando acerca del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, ¿cómo se aplica en mi vida en este momento? ¿De qué trata ese capítulo? Entonces, si nosotros le decimos a los estudiantes, a las personas nuevas que van llegando, y ya les regalamos la Biblia, a todos nosotros procuramos, gente que va llegando, les obsequiamos la Biblia. Mi esposa se encarga de ver quién no tiene Biblia y estamos buscando la manera en la semana de comprar las Sagradas Escrituras para obsequiarles. Y mire que nos da resultado que jovencitos buscamos Biblias con pastas atractivas. Encontramos una para jóvenes o para señoritas y vamos regalando. Sí nos cuesta, sí le invertimos, pero ellos aprecian eso. Las personas aprecian y les damos la palabra, pero también les decimos lo que tienen que leer, lo que tienen que estudiar para la siguiente semana.
Si vamos a hablar de las parábolas de Jesús, hay que seleccionar no todas las parábolas, algunas de ellas. Hay parábolas que son muy apropiadas para evangelizar. Por ejemplo, la del sembrador, pero aquí ponemos la del hijo pródigo, la oveja perdida. Fíjense, de esas parábolas de Lucas 15, hay 3 parábolas juntas allí. Es una triada. Es eh, el, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que es el hijo pródigo. 3 maneras de hablar de la misericordia de Dios, del Padre de misericordia, de lo perdido y encontrado. Pero también está la parábola del hombre rico y Lázaro, el fariseo y el publicano. Y hay varias preguntas que se pueden usar como una guía para estudiar las parábolas o estas parábolas. Número 1, ¿qué circunstancias motivaron la presentación de esta parábola? Por ejemplo, fueron los comentarios, las habladurías de los fariseos con respecto a la práctica de Jesús de comer con pecadores que lo motivó a contar la parábola del hijo pródigo. Porque si usted lee Lucas capítulo 15, va a empezar a leer que empezaron a murmurar acerca de Jesús. Y entonces Jesús, a raíz de que escucha esos comentarios, entonces les cuenta 3 parábolas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido o del hijo pródigo. Número 2, pregunta: ¿da la Biblia una interpretación de esta parábola? Si la Biblia, hermanos, tiene contestación de la parábola, por ejemplo, el caso de la parábola del sembrador, que donde le pregunta al Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Bueno, para que los que tengan ojos no vean y oídos no oigan y no puedan entender. Pero luego el Señor aparte les decía el significado de la parábola. Y entonces, si ya está el significado de la parábola, entonces hay que tomar en cuenta para poderla estudiar. Tercero, ¿cuál es la verdad central de esta parábola? ¿Cuál es el punto principal? ¿Por qué las parábolas usan un vocabulario simbólico? A veces la gente puede atribuirle ciertas interpretaciones extrañas a la verdad central, entonces hay que tener ese cuidado. 4, ¿hay algo en esta parábola que se aplica a mi propia vida? Y entonces vamos a ver vidas transformadas por Jesús. Ya sea que leamos un libro y vayamos capítulo por capítulo o estudiar las parábolas. O nos interesan los personajes bíblicos. Otra manera entonces de preparar estudios bíblicos evangelísticos es enfocar el estudio de personas cuyas vidas fueron transformadas por Jesús según que las necesidades y características de los integrantes del grupo. Tiene que ver eso. Es decir, tenemos que ver el entorno que nos rodea y a quienes les vamos a compartir el mensaje, para poder seleccionar personajes bíblicos cuya experiencia de conversión pueda ser de especial significado para las personas que van a estar estudiando con nosotros la palabra. Algunos de estos pueden ser, por ejemplo, el caso de Nicodemo, que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3, o el caso de la mujer samaritana que está en el capítulo 4 de Juan, o el caso de el principal de los publicanos llamado Zaqueo, que se encuentra en Lucas capítulo 19, o de un eunuco etíope que va por el desierto y Felipe se acerca a su carro, él va en ese carruaje y entonces se habla de alguien, de un extranjero que vino a Jerusalén a adorar y que vamos a hablar del etíope, o de la conversión de Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9 del 1 al 22, o de un centurión romano, muy romano, que hasta su compañera, la italiana, de Hechos capítulo 10 de Cornelio, o de una vendedora de púrpura, una judía que vendía púrpura y que se encuentra allí en la ciudad de Filipos y que se llama Lidia, y está en Hechos capítulo 16 del 11 al 15.
o de un carcelero romano que guarda prisioneros en la cárcel de Filipos. Hechos 16, 23 al 24. Los personajes bíblicos que se han escogido aquí, si se dan cuenta, todos son del Nuevo Testamento. Porque si nuestro propósito es presentar un mensaje evangelístico, entonces tenemos que ver aquellos que el evangelio transformó sus vidas, que el mensaje de Jesús, que Jesús transformó la vida de ellos, que los cambió para siempre. Y desde luego aquí podemos hablar de la conversión de Natanael, de la conversión de Felipe, la conversión de Pedro, la conversión de Andrés. O sea, hay bastante. Pusimos solamente algunos puntos aquí de personajes bíblicos. Hay varias preguntas que se pueden utilizar para estudiar estos personajes. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? O sea, antes de conocer a Jesús. ¿Cómo llegaron al punto de tener ese encuentro con Jesús y poner su fe en Él? Número 3, ¿cómo fue que cambió su vida? ¿Cómo fue que se convirtieron? ¿Cómo fue que llegaron al arrepentimiento, tomaron la fe de Jesús y cambiaron sus vidas para siempre? Y número 4, ¿qué puedo aprender de la experiencia de esa persona? ¿Qué me enseña la conversión de Saulo, la conversión del carcelero, la conversión de Lidia? ¿Qué me enseña a mí como persona su experiencia de conversión? Entonces, son las preguntas que se pueden trabajar. Podemos también organizar estudios bíblicos temáticos. Organizar los estudios bíblicos en base a las necesidades percibidas. Y para ello, nosotros tenemos que hacer un sondeo en la comunidad. Y la misma comunidad nos va a revelar que hay personas que tienen intereses y preocupaciones similares. Y entonces podemos nosotros preparar estudios bíblicos que se enfoquen a esos intereses, a esas preocupaciones de la vida. Y entonces trabajamos con ellos el caso de la familia, el caso de los hijos, el asunto del trabajo, la sociedad en la que se vive y se desarrolla, el país, cómo está el país, las adicciones como la drogadicción, el alcoholismo, etcétera. Todo aquello que esté afectando el entorno o los intereses y preocupaciones que para muchos es similar. Pueden algunos de ellos estar luchando con sus emociones. ¿Cómo? No saben cómo controlar el enojo, la ira. Son personas que están con mucho temor o son personas que tienen mucha duda, que tienen mucho estrés o que tienen un sentido de culpa o son personas que desmotivadas, con baja estima, que que se sienten derrotadas, que no tienen confianza en sí mismos, etcétera. Entonces, podemos nosotros trabajar las necesidades de ellos y entonces hacer estudios bíblicos temáticos dirigidos a resolver esas inquietudes o necesidades. En el caso, por ejemplo, de temas bíblicos, nosotros elaboramos aquí un cuaderno que se llama Lección para Grupos Familiares, edición especial, último mandato, primera prioridad. Y aquí en México, el Departamento de la Verdad Presente lo tiene y se llevó a cabo la 41, 42 sermones que están diseñados ahí. ¿Y por qué? Porque como es un tema por semana, estamos trabajando de tal manera que esa temática tenga como que el símil de lo que es un embarazo. Un embarazo tarda entre 40 y 42 semanas. Entonces, estamos hablando aquí de que al término de las 41 semanas tengamos nuevas criaturas, tengamos nuevos hermanos que con decisiones para bautismo. Y vamos ofreciendo estos estudios bíblicos temáticos que llevan ese sentido de que las personas se conviertan a Cristo. La escuela sabática. A través de los años, nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, ha tenido la escuela sabática y esta ha sido una buena herramienta para evangelismo y discipulado. Entonces,
nos sirve para dentro de la comunión y el ministerio de la iglesia para trabajar con ellos. Cuando nosotros mencionamos la escuela sabática, algunos creen que este método y el de los grupos familiares se excluyen mutuamente. La iglesia que utiliza ambos métodos en realidad se potencializa, tiene más potencial de crecimiento que la que utiliza solamente un método. La razón principal es que diferentes personas de afuera de la iglesia necesitan diferentes métodos para ser alcanzadas y discipuladas. Así que si tenemos un cuadernillo para grupos familiares, si tenemos un cuadernillo para escuela sabática, incluso puede haber sinergia. Miren, a nosotros nos está dando buenos resultados, buenos resultados. Y con la idea de que las personas les hacemos que la escuela sabática se aterrice a las conclusiones y las aplicaciones se aterricen en la vida de ellos y ellos que son nuevecitos en la fe están asintiendo más que incluso que los hermanos que tienen muchos años en la iglesia con respecto a las escuelas sabáticas que estamos viendo. Apenas el sábado pasado estuvimos por ahí estudiando acerca de una iglesia que sana, una iglesia sanadora, y cómo los hermanos se identificaron de cómo han sido sanados y que nosotros como iglesia debemos de ser una iglesia que sane, que procure ayudar a las personas a tener un encuentro con Jesús. Algunas posibles ventajas de la escuela sabática. Miren, la escuela sabática es más fácil de organizar y administrar que los grupos familiares. ¿Por qué? Porque la escuela sabática ya viene todo bien diseñado y solamente es un horario del culto del sábado. Es un horario del culto. Tenemos nuestra alabanza, repartición de grupos y estudiamos la escuela. Pero para los grupos familiares es un poco más complicado porque tenemos ahí el líder del grupo familiar, el líder de evangelización, de edificación, de servicio, de comunión, etcétera. Entonces tenemos ahí las 5 áreas y se está trabajando en los grupos familiares. Así que la estructura de la escuela sabática hace más fácil salvaguardar también la integridad doctrinal que la estructura de los grupos familiares. ¿Por qué? Porque en los grupos familiares prácticamente, de momento no estamos hablando de doctrina, pero en la escuela sabática sí estamos teniendo allí una salvaguarda de la integridad doctrinal de lo que cree la iglesia. La estructura de la escuela sabática refuerza también el valor del culto en cuanto a la adoración y promoviendo la asistencia. Se promueve la asistencia, por ejemplo, los sábados por la mañana, ¿con qué se empieza? Se empieza con el culto de oración. Y cuando el culto de oración era el culto más desangelado, donde poca asistencia había, entonces el culto de oración que empieza antes de la escuela, los hermanos llegan y no se preocupan, porque saben que después del culto de oración, ellos van a tener la oportunidad de tomar el café, de comerse un pancito, de tomar té o café. Si estamos en Argentina, bueno, sería el mate y alguna fruta. Hay un coffee break, hay un espacio entre el culto de oración, el coffee break y luego viene el estudio de escuela sabática. Y eso implica comunión, implica comunión. Comulgamos media hora nada más, no más para el coffee break. Es media hora donde ya se tiene preparado todo. Ya sean los panes, ¿a qué le llamamos? La rosca o el pastel, ya está el café, ya está todo, y, y, y ya están organizados. El culto de oración está organizado, hay un departamento de oración y organiza todo esto. Y luego viene el estudio de la escuela. Y lo mismo nosotros estamos haciendo con la nueva iglesia. Saben los hermanos que después de nosotros adoramos y compartimos, también hay partimiento del pan. Nos quedamos a conversar, nos quedamos un ratito. Entonces es bien importante que esto refuerce. La escuela sabática puede ser diseñada para incorporar efectivamente todas las funciones que tienen los grupos familiares. Y la escuela sabática involucra una mayor proporción de la gente de la iglesia, porque hay para niños, porque hay para escuela para jóvenes y también hay para adultos. Tenemos cuadernos de escuela para todos los grupos de edades. Entonces, bien importante que involucramos a un mayor
proporción de gente. Establezca un proceso de asimilación. A fin que el nuevo grupo núcleo crezca, tiene que contar con un proceso para contactar, involucre a las personas y asimile a los nuevos en su congregación y en las actividades. Fíjense, John Wesley desarrolló lo que él llamaba un orden de salvación. Este orden de salvación incluía 4 etapas. La primera, despertar. La segunda, inscribirse en una clase. La tercera, convertirse, o con lo que Wesley lo llamaba la justificación. Crecer, y Wesley usaba la expresión de ser santificado, justificado y santificado. Entonces, cuando nosotros trabajamos la parte de que las personas se integren al cuerpo de Cristo, se integren al cuerpo de Cristo, bien importante, es la parte como del discipulado, hacerlos que despertar su interés, que ellos tengan el deseo de ser parte de nosotros y de que ellos también se inscriban, se sientan que pertenecen al estudio bíblico. Después de varias semanas que asisten con nosotros, les proporcionamos la Biblia regalada, pero no luego el sábado que llegan o el viernes que llegan, no. Estamos viendo. Entonces nosotros hacemos la inversión. Y digo, usted ha estado viniendo. Al principio nomás les prestamos la Biblia. Aquí está, se le presta. Cuando vemos que él tiene interés de seguir yendo, entonces le decimos, para la siguiente semana, véngase preparado porque le tenemos el regalo, Biblia. Entonces, despertamos ese interés, ese deseo. Y luego decimos, por favor, no falte en las reuniones, inscríbase a esta clase. Y el punto es que hay que llevar a que estas personas se conviertan a Cristo. Y entonces ya una persona que está justificada por el Señor, le hace falta solamente crecer. Y eso tiene que ver con santificación. Ir y ingrésalos al cuerpo de Cristo, que crezca y que también se desarrolle. Estrategia concreta de 7 pasos para alcanzar a Enrique sin iglesia. Pensemos en un nombre, Enrique, Ricardo, lo que es Irma, Tatiana, lo que quieran ustedes, sin iglesia. Entonces, algún miembro de la congregación desarrolla amistad con él. El miembro de la iglesia da su testimonio de manera oral a Enrique. Le cuenta cómo él fue alcanzado por el Señor. Le cuenta en 3 minutos, da su testimonio. Bueno, esto recuerden que lo vimos en evangelismo. En evangelismo les enseñamos cómo compartir el evangelio a base del testimonio y en 3 minutos. El miembro lo lleva a algún culto para simpatizantes el sábado. A veces cuando hacen cultos de evangelismo en domingo, yo no me cabe la idea, porque ni dominguistas somos nosotros. Somos guardadores del sábado. Entonces, nuestros cultos de evangelismo los hacemos los sábados. Pero los viernes, en la recepción del sábado, en el caso del grupo donde estamos sembrando una nueva iglesia, nosotros los viernes damos temas evangelísticos. Los hermanos tienen que llevar una persona nueva porque va a escuchar el evangelio. Y el sábado vamos a estudiar la escuela. Entonces, llevamos nosotros a esta persona, en el punto número 3, a este simpatizante, a Enrique, y va pasando por el proceso sin ninguna presión, de manera natural. Número 4, el miembro lleva a Enrique al curso denominado Nueva Comunidad, Criatura para el Bautismo, o el curso Nueva Criatura para el Bautismo. 5, el miembro lleva a Enrique a un grupo familiar, es decir, fuera de la iglesia. Tenemos el grupo familiar en la casa de fulano, en la casa de sultano, y lo incorporamos allí. El miembro incorpora a Enrique en algún ministerio o servicio cristiano. Los hermanos
que van llegando y ellos ya saben acomodar sillas, saben repartir el pan, el café, el agua de sabor, de fruta. Entonces, están todos atentos, los hemos enseñado a que sirvan, a servir, a estar pendientes de las personas que van llegando. Es decir, hacemos que toda la comunidad, los hermanos, ejerzan algún ministerio o servicio cristiano. 7. Enrique empieza a trabajar para el avance del reino y a su vez, él también lleva un amigo. Y entonces se trata de otro Enrique sin iglesia y repite los 7 pasos. ¿Cómo se llama la estrategia? Enrique sin iglesia. Ricardo sin iglesia. Desarrollando a Ricardo, a Enrique, a Tatiana o a Irma, hasta que ahora él busque a otro Enrique sin iglesia y repita los mismos 7 pasos. ¿Cómo empezar a traer a otros a que vengan a conocer a Cristo? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanas? De mi parte no, vamos muy bien. Sí, aquí lo único que tenemos que hacer es no anotar tanto y trabajar más. Sí, bueno, hasta ahorita estamos hablando acerca del lanzamiento, cuando ya es como la iglesia pequeñita va empezando, la nueva va empezando, ¿sí? Entonces, tenemos todavía unos minutitos, y vamos a poner la siguiente presentación. Permítanme. Ok, vamos a empezar con la fase y la fase de desarrollo, ya vimos a la fase de lanzamiento, y aquí es la consecuencia lógica de la fase de consolidar. Aquí dice que en esta etapa es necesario dar atención a los principios que ayudan a que la iglesia empiece a crecer, empiece a desarrollarse, la estructura que la iglesia necesita tener y también los planes de acción que la iglesia tiene que implementar para su estrategia. ¿Cómo guiar a la nueva iglesia para que crezca? Después de que se ha consolidado la iglesia, que ya tenemos a muchos Enriques sin iglesia dentro de la iglesia, a muchos Ricardos sin iglesia dentro de la iglesia, a muchas Tatianas sin iglesia dentro de la iglesia. Una de las tareas que representa uno de los mayores desafíos, porque se trata también de crecimiento numérico y desarrollo espiritual, crecimiento espiritual. Los factores más significativos para el crecimiento son, punto número 1, el liderazgo pastoral. El liderazgo pastoral aquí es la clave del crecimiento de cualquier iglesia, porque es que los pastores deben tener la visión de crecer y la disposición a pagar el precio para lograrlo. Los pastores deben tener conciencia de los desafíos y los obstáculos que van a enfrentar, pero no pierden tiempo en estar llorando, lamentándose por los obstáculos que están allí, sino que se concentran en todas las oportunidades que ellos y sus congregaciones tienen de frente o por delante. El pastor tiene la disposición de liderar. El pastor va a compartir la convicción básica de brindar un liderazgo fuerte a fin de que su iglesia alcance todo su potencial. De él
pastor depende entonces estar al liderazgo de siervo como el método divinamente trazado para llevar a cabo el frente de la iglesia. Es importante notar entonces que no se considera a sí mismo autocrático ni dictatorial. En cambio, se ve como una persona que motiva a la gente. Una vez que ha recibido una visión, se concentra en comunicársela a la membresía, a todos los miembros, y en presentarle a cada uno de ellos el desafío de llegar a ser parte de esta misma visión, para que todos se comprometan. Él cree que es el modo como la visión se convertirá en realidad en su iglesia. Y él dice, ¿cómo veo mi iglesia de aquí a 2 años, de aquí a 5, o de aquí a 15 años? ¿Cómo? Entonces él, en base a ese liderazgo y a esa visión de su liderazgo. El pastor se compromete a quedarse con la iglesia por mucho tiempo. A veces, hermanos, estamos en alguna disyuntiva de movernos o algún conflicto. Y digo, porque a mí me ha pasado. De repente, me dice, hermano Richard, queremos que se haga cargo de esta congregación, que es una iglesia grande, numerosa, pero estamos empezando un nuevo. ¿Y quién lo va a atender? El que venga va a tener la misma visión y la misma pasión que yo le estoy poniendo. Yo me voy a ir a una iglesia más grande, con más comodidades, si ustedes quieren, con más recursos económicos, a tener cuidado pastoral y a buscar que también crezca y se desarrolle más. Pero luego en la iglesia que están haciendo, entonces, si no te comprometes a quedarte con esa iglesia por mucho tiempo, entonces es importante que el pastor no considere a ese pequeño grupo como un peldaño en su camino para pensar en una iglesia más grande. Debe sentir que el lugar donde está y se siente entusiasmado. Y quiero decirles, hermanos, que esta semana a mí me pasó eso. Me estaban ofreciendo una iglesia grande. Y, y la primera vez que me dijeron, no nos contestes ahorita, piénsalo, ponte en oración. De repente me tocó compartir un mensaje que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? Y yo dije, ay, ¿será que se trata que yo tengo que recibir una iglesia grande? Y muchas veces dicen, oh, solamente para calmar mi ego, para sentir, que yo merezco yo una iglesia grande. Hermanos, todavía el día de ayer me vuelven a hablar, le dije, hermanos, tengo una pregunta que hacer. ¿Qué va a pasar con esos 7 bautizados? ¿Y qué va a pasar con esas 6 personas que están viniendo por primera vez? ¿Qué va a pasar con esa reunión de 13 a 15 personas que tenemos cada viernes? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién va a atenderlos? ¿Quién se va a hacer cargo? Le dije, hermanos, les agradezco, pero ya tengo ese compromiso. Está bien. Entonces, es bien importante ser congruentes. Y ahora que me toca dar la clase, yo dije, ándale, un pastor que tiene que estar comprometido a quedarse con ese grupo por mucho tiempo y no verlo como si fuera un peldaño a nuestra posición. El pastor que ha aprendido técnicas de administración, conocer o saber de habilidades administrativas, nos ayudan porque podemos organizar la iglesia. Trata de saber cómo organizarla y de tal manera de no tener pérdidas económicas, ni tampoco de recursos humanos. ¿Y qué incluye esto de la administración? Capacitarse. Incluye materiales y disposición para desarrollar nuevas estructuras, desarrollar nuevos métodos a fin de que la obra de la iglesia se realice, la obra de la iglesia crezca y haya bendición.
Reacción positiva a los cambios. Miren, una iglesia que empieza a crecer reacciona positivamente a los cambios. En lugar de sentirse amenazada por los cambios sociales, económicos y políticos, no trata de aferrarse. Es que esto, pues hay que hacerlo como lo hacíamos antes, como las cosas de antes. Encuentra formas de aceptar el reto que representan los cambios. Los tiempos cambian, las personas cambian, la política cambia. De repente países que fueron socialistas, ahora ya no son socialistas, tiraron sus muros. Países que estaban divididos como República Federal Alemana y República Comunista Alemana, no, ahora ya es una sola Alemania. Es decir, los países cambian, las personas cambian. Y entonces tenemos que aceptar el reto de los cambios y diseñar métodos que nos ayuden a alcanzar y a disciplinar. Los cambios a los que estas iglesias han respondido y responden incluyen los siguientes. 1, cambio de supervivencia a prosperidad. Muchos hermanos de la iglesia han subido desde lo más bajo de la escalera económica. Hermanos que eran zapateros, andaban en la calle remendando zapatos y de repente pusieron un tallercito. Dejaron de ser ambulantes y pusieron un tallercito donde le llegó más recurso de reparación y metieron maquinaria y empezaron a crecer en su negocio. Y entonces son personas que económicamente vienen de lo más bajo y hasta allá tienen una reparadora de calzado aquí, luego tienen otra reparadora de calzado allá. De que algunos han estado en la depresión económica de los 90 aquí en México, en los 95, donde la gente, nosotros lo vivimos porque muchos compañeros me decían, no quiero ir a cobrar. ¿Por qué? Porque es que está en una fila ahí de los que va uno a cobrar y le dice, no, pasa recursos humanos. Y significa que me van a despedir. Digo, pues hay que ir a cobrar. Si nos despiden, nos despiden. No, mucha gente la despidieron del trabajo. Una gran depresión económica en México. Ahora, no se diga lo que está viviendo en Argentina. Hay una situación de evaluación económica muy fuerte. Entonces, algunos pasaron ese tipo de depresión económica en sus diferentes países. Y estas experiencias han provocado que desarrollen una modalidad de supervivencia, habiendo pagado sus casas con gran sacrificio, se hicieron de ese patrimonio. O algunos, por la depresión económica, no pueden pagar las casas, pero están superviviendo. Y habiendo pagado sus casas con gran sacrificio, se han dedicado a conservar lo que a poquito que han logrado. Y algunos llevan esta actitud a la iglesia. Si el edificio de la iglesia ya está pagado o se está llegando a ese punto, son reacios a planes de arriesgarse a extenderse y decir, hermanos, ¿cómo es que nos vamos a mudar de edificio? ¿Cómo es que está en una iglesia, hermanos, donde crecieron tanto, donde ya no se pudo más que vender allí y comprar en otro lado? Y a mí en lo particular me pasó. Me llevo a una iglesia tenemos un templo muy pequeño. Entonces, de repente, trabajamos grupos familiares y la iglesia explotó. Si los hermanos no llegaban temprano, no alcanzaban asientos en las bancas, tenían que escuchar el culto en la calle, con sillas en la calle. Entonces le dije al arquitecto, ¿remodelamos o tiramos el templo y lo hacemos nuevo? Y me dice, es más barato tirarlo y hacerlo nuevo que remodelar, es más caro. Entonces, hay que tirarlo el templo y hacer mezanín para que haya gente sentada arriba y gente sentada abajo. Y nosotros decimos, no, vamos a tirarlo y lo tiramos. Y hicimos el llenar abajo y arriba, se volvió a llenar, se volvió a crecer. Entonces, hay que arriesgarnos a buscar quizás otro, pero como tenemos la mentalidad de que con dificultad hemos pagado nuestras casas, tenemos esas dificultades de arriesgarnos a extendernos. Así que esta falta de disposición de arriesgarse inhibe mucho
el potencial de crecimiento de las iglesias. Esto lleva a un conformismo en lugar de una estrategia agresiva de evangelización. Los pastores que pueden desafiar y guiar a su congregación a pasar de una mentalidad de supervivencia a una de prosperidad. Por eso cambio de supervivencia a prosperidad. Tenemos que tener iglesias radiantes. Y eso tiene que ver con visión y misión. Tiene que ver con trabajo. Tiene que ver con liderazgo. Tiene que ver con todos los miembros de la iglesia, con todos. 2, cambio de monocultural a multicultural. Por ejemplo, iglesias en Estados Unidos perciben los cambios sociológicos que están ocurriendo dentro de su comunidad. ¿Por qué? Porque los hispanos y esas iglesias están dispuestas a hacer los cambios necesarios para alcanzarlos. Tienen escuelas sabáticas bilingües, tienen cultos bilingües, los cantos, anuncios, testimonios, lo hacen en ambos idiomas. Predican en ambos idiomas siendo sus propios intérpretes. Y me ha tocado ir a predicar con los jóvenes y ellos no quieren escuchar en español. Ellos quieren escuchar en inglés el mensaje. Porque están yendo a la escuela, están yendo a la universidad, están yendo están a la high school. Entonces ellos están teniendo los adultos y los ancianos inglés, pero viven en United States, viven en Estados Unidos. Las diferentes etapas de asimilación cultural es que se encuentra la gente y la capacidad lingüística del pastor y el personal. Son factores a considerar al determinar el método de una iglesia en particular necesita adoptar. Pero el factor más importante es que el pastor y los miembros de las iglesias tienen que estar comprometidos con el hecho del que el propósito principal de la iglesia es comunicar el evangelio y no o cierta forma. Hermanos, si es de una sola cultura, pero nos damos cuenta que tenemos que cambiar de monocultural a multicultural, entonces lo tenemos que hacer para el crecimiento de la obra. Tercero, cultos de adoración dinámicos. El crecimiento de estas iglesias se relaciona con los cultos de adoración que incluyen a todos los miembros. Hay mucha variedad. Les he estado platicando que es bien importante que, que la iglesia esté representada con el grupo de adoración o el grupo de alabanza. Que tengamos gente desde los 80 años, desde los 60, 40, 30, 20, 10, hasta los niños que estén participando en el ministerio de alabanza. A mí me encantó estar en la iglesia de Phoenix, Arizona, donde, wow, yo cuando vi el grupo de alabanza, un hermano ya grande edad con el saxofón, el del piano, todo, y los micrófonos, como en los instrumentos, había de todas las edades. Y el culto era vibrante. La adoración era para todas para todos, desde los himnos hasta los cantos más modernos, más actualizados. Y entonces, son cultos de adoración dinámicos. Tienen un común denominador. Los cultos de adoración incluyen a todos los miembros. Esas iglesias son capaces de admitir otros formatos de culto con el propósito de alcanzar adolescentes y jóvenes. Y aquí sí hay que repensar, hay que trabajar, mis queridos alumnos. Nuestros formatos de culto es solo para gente grande. O nuestros formatos de culto están alcanzando las nuevas generaciones. ¿Cómo es que estamos trabajando para que las nuevas generaciones también se puedan, las podamos nosotros alcanzar? De eso se trata, de alcanzar adolescentes y jóvenes. 4, el culto culturalmente relevante. Un factor que parece ser constante es que los cultos tienen un fuerte elemento cognoscitivo, es decir, que se enfoca en contenidos. Y el formato está bien planificado. Se da atención a la lectura de la Biblia y los sermones comunican los conceptos bíblicos con claridad. A la vez,
Hay una cualidad profundamente emocional en su canto, predicación, testimonios, oraciones y comunión fraternal. En otras palabras, los hermanos en estas iglesias cultivan un fuerte sentido de la presencia de adoración y lo expresan en una forma que es grata para los presentes. Es decir, el culto está muy cuidado, está sumamente cuidado. Todos los elementos del culto están cuidados, desde los cantos, la lectura de la Biblia, el sermón, todo está sumamente cuidado. Le han puesto mucha atención a ello y entonces es culturalmente relevante. Y esto es muy importante porque entonces las personas que están en el culto sienten ese impacto. Eso es importante, es de que se sienta la presencia de Dios en el culto. Y entonces, hablemos de culto inspirador. Pensemos en la música. Formatos con una combinación moderada. Utilizar himnos, al igual que otros estribillos o cantos pequeños, de tal manera que no hay que irse a los extremos, porque los extremos son peligrosos. Hay que buscar un punto medio. Porque, por ejemplo, los estribillos, las composiciones de alabanza contemporánea, y esto puede ser indicativo de un grado de asimilación a cierta cultura, sobre todo a hermanos de nuevas generaciones como jóvenes o adolescentes. Y entonces, si hay esa disponibilidad de este tipo de música para esos tipos de congregaciones, pero sin perder de vista que tenemos hermanos grandes de edad y que muchos de ellos han sido criados con los himnos. Entonces también hay que poner himnos que, al igual que la música contemporánea, sea para todos los instrumentos, coincidiendo con la utilización de música de alabanza. Más de la mitad de las iglesias que crecen utilizan guitarras, tambores, teclado y otros instrumentos, además del piano y el órgano. En la mayoría de estos casos hay un ambiente de alegría y festejo en el culto de adoración. Recuerden, el día sábado, el día de reposo, que empieza del viernes por la tarde-noche y termina el sábado con la caída del sol, debe de ser culto de celebración. Es el sábado, hermanos, nosotros a adorar al Rey, vamos a cantarle al Señor y tenemos que hacerlo con lo mejor. Y entonces hay que tomar en cuenta la música, hay que tomar en cuenta los instrumentos. Los equipos de alabanza, la mayoría de las iglesias que crecen tienen un equipo de alabanza completo y tienen personas que cantan y tanto ensayan los que tocan como también ensayan los que cantan, vocalizan, se preparan momentos y ensamblan voces de tal manera que toda esta cantidad de más de 8 personas están trabajando bajo un líder de música y están tratando de involucrar a todos los presentes en el culto. Predicación. En las iglesias que crecen hay una amplia variedad de estilos de predicación. Se utiliza el método expositivo, versículo por versículo, como veíamos, capítulo por capítulo. En la mayoría de los casos, los sermones se enfocan en las necesidades de las personas y los sermones tienen una nota redentora. Se motiva y alienta a los presentes a seguir creciendo en la fe cristiana. Y estos sermones son inspiradores y emotivos. Bueno, hasta aquí estamos terminando. No sé, no terminamos todo, vamos apenas en la 13ª lámina, pero grabar las últimas clases ya el próximo miércoles y jueves. Sé que no se van a conectar ya, pero voy a grabar lo último
y para que ustedes puedan revisar los videos, porque así recibí instrucciones que ya la semana que viene ya no se van a conectar. Se supone que terminábamos esta semana, pero recuerden que empecé yo tarde porque yo venía de un viaje, entonces me faltan mientras ustedes ya empiecen a trabajar con su proyecto y me van a entregar la tarea que dejé ayer, la tarea y el proyecto. Van a tener esa semana que viene, creo que la otra, a no ser que nos diga el director del seminario, vamos a dar la información. Yo voy a entrar a la plataforma a ver las tareas, bueno, las que me lleguen a mí, yo voy a tener el listado de los alumnos, empezar a hacer calificaciones y y los últimos videos que vamos a grabar de las últimas clases, ustedes ya puedan hacer su proyecto. Recuerden que ya les di el bosquejo ahí. ¿No tienen dudas, hermana Tati, hermana Irma, sobre el proyecto para su No, calificación? Profe, no. Sí, sí, todo está ahí. Ahí tenemos el adelante, bosquejo. hermanita Irma. Adelante, Tati. Bueno, la pregunta es que yo me metí en la plataforma, en nuestra página de Plantando Iglesias, y encontré la descripción de la aplicación, encontré las clases, las materias, pero no encontré el sílabo. Yo pensé que la biografía o la tarea del trabajo principal estaría en el sílabo. Eso no lo... No. La clase ahí viene, en la clase viene el bosquejo. En una de las clases vienen las filminas y ustedes van a ver el bosquejo del proyecto. Hasta le dije, miren, este es el bosquejo. Justificación. Viene justificación. Voy a tratar de que, si Bueno, quieren, voy a tratar de enviarles el bosquejo. ¿Sí? ¿Les parece bien? bueno. O la clase, no sé, yo puedo buscar, sí se puede, porque yo estuve mirando ahí, pero no lo pude encontrar para saber cómo es el tema del trabajo que tenemos que hacer. Y lo Yo otro les voy ya a me mandar. apunté, ya en estos días lo hago a la imagen con el versículo para pasarle. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos bien, ¿verdad? Con las clases. Yo Sí, espero que los que no están presenciales y que van a ver los videos, si tienen alguna duda, me pueden escribir al WhatsApp. Y si tienen alguna duda del proyecto, igual, porque esa es su calificación. No hacemos examen, es entrega de proyectos. ¿Sí? Muy bien, que pasen una bonita tarde. Bueno, Ana Tati, ¿nos quiere despedir en oración, por favor? bueno, Sí. oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este espacio que nos has dado, porque hiciste esto posible, Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tu bendición nos acompañe, así como el profesor, como a cada uno de mis compañeros, Señor. Que toda esta materia que el profesor nos ha dado sea de provecho, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. Te damos las gracias por tantas bendiciones que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, y guíanos siempre, Señor, que siempre caminemos en tus senderos, Señor. Te damos las gracias por tanto. Amén. Dios les bendiga. pasa a usted, hermano. Semana. Hay Bueno, Gracias. hay hermano. cualquier duda por Igualmente, WhatsApp. Claro, un gusto conocerlo. que Dios le Igualmente, bendiga. un abrazo para Fue todos un gusto ustedes. participar de sus clases. Muy bien, bendiciones. Muchas gracias.